Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en uno de esos temas que nos hacen hablar, que nos intrigan y que nos recuerdan lo impredecible que puede ser la vida, especialmente en el mundo de la farándula. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en los titulares, en las redes sociales y, sinceramente, en la conversación de muchos de nosotros: el impacto de las decisiones de vida, los caminos que se cruzan y, sobre todo, un posible nuevo comienzo. Todo girando en torno a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Suena intrigante? Pues quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Ya saben que Can Yaman y Demet Özdemir fueron, para muchos de nosotros, la pareja ideal de la televisión turca. Su química en Erkenci fue algo que traspasó la pantalla y conquistó corazones alrededor del mundo. Recuerdo perfectamente esa época, las redes sociales explotando con cada foto, cada guiño, cada momento que compartían, tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real. La expectativa de una relación seria, de un futuro juntos, era palpable. Y es que, seamos honestos, cuando dos personas irradian tanta complicidad y carisma, es natural que el público se imagine un cuento de hadas. La sintonía entre ellos era tan magnética que parecía que habían nacido para interpretar a Candivit y Sanemein, esos personajes que se convirtieron en un fenómeno cultural. Cada gesto, cada mirada, cada escena compartida era analizada y celebrada por millones de seguidores que depositaban en ellos no solo la esperanza de una gran historia de amor en pantalla, sino también la posibilidad de que ese romance traspasara la ficción para convertirse en una realidad duradera. Sin embargo, como la vida misma, las cosas rara vez son tan sencillas. El mundo del espectáculo, con sus luces, cámaras y agendas apretadas, pone a prueba cualquier relación. La exposición mediática constante, los viajes frecuentes para proyectos, las largas jornadas de rodaje que consumen el tiempo y la energía vital, y la presión de mantener una imagen pública impecable son factores que, para cualquier pareja, representan un desafío considerable. Y lamentablemente para Can y Demet, esa prueba parece haber tenido un desenlace diferente al que muchos esperaban. Su ruptura, cuando finalmente se hizo oficial o se hizo innegable, fue un golpe para muchos de sus seguidores, un jarro de agua fría que disipó las ilusiones tejidas alrededor de su unión. Se habló de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. Las especulaciones fueron muchas y variadas, como suele suceder en estos casos, alimentando un debate público que se extendió por semanas, incluso meses. Y es normal, porque cuando admiramos a alguien, cuando nos ilusionamos con su historia, la idea de que las cosas no salgan bien es, en sí misma, una noticia que impacta y genera una tristeza compartida por quienes los habían apoyado. Pero aquí es donde entra la parte fascinante de la historia que quiero desgranar hoy, el impacto de esas decisiones y cómo un final puede, de hecho, ser el preludio de un nuevo comienzo. Porque aunque la ruptura de Can y Demet haya sido un capítulo cerrado en sus vidas, no significa que sus trayectorias vitales o profesionales hayan llegado a un punto muerto. Al contrario, a menudo, estos momentos de cambio forzado, de desprendimiento de lo conocido, nos obligan a reevaluar nuestras prioridades, a crecer a través de la adversidad y a buscar nuevos horizontes que quizás, en circunstancias normales, habríamos pasado por alto. La vida, en su infinita complejidad, raramente ofrece caminos lineales, y es en las bifurcaciones y en los giros inesperados donde a menudo reside el potencial para el desarrollo más significativo. Pensemos en Can Yaman. Después de Erkenci, su carrera despegó a niveles estratosféricos. Se convirtió en un fenómeno internacional, con proyectos en Italia que lo catapultaron a la fama europea, con incursiones en series de gran presupuesto que demostraron su potencial actoral más allá de las telenovelas, y con una base de fans que lo sigue incondicionalmente en cada rincón del planeta. Pero ¿cómo afecta a un actor de su calibre el haber vivido una relación tan mediática, una que culminó de manera no deseada por el público que los adoraba como pareja? Seamos sinceros, la sombra de Demet, por así decirlo, o la expectativa de la pareja que pudo ser, pudo haber sido un peso. Las comparaciones constantes con su expareja, las preguntas reiteradas sobre su relación pasada en cada entrevista, y las comparaciones de sus proyectos futuros con la química que compartió con Demet, todo eso puede ser una carga significativa para la salud de mental y profesional de cualquier persona. Sin embargo, Can ha demostrado una resiliencia admirable. Ha seguido adelante con su carrera con una energía inquebrantable,
diversificando sus proyectos para abarcar diferentes géneros y nacionalidades, y ha sabido manejar la presión pública con una mezcla de profesionalismo impecable y, a veces, con esa dosis de espontaneidad y carisma que lo hizo tan popular desde el principio. Ha aprendido a compartimentalizar su vida personal y a enfocar su energía en su desarrollo artístico, demostrando que su talento es lo suficientemente potente como para brillar por sí solo. Su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y lenguajes, como se vio en sus proyectos italianos, es un testimonio de su ambición y de su compromiso con su oficio. Y luego está Demet Özdemir. Ella, por su parte, también ha tenido un camino impresionante y lleno de éxitos. Desde Erkencikus su carrera ha seguido floreciendo de manera exponencial, consolidándose como una de las actrices más talentosas y cotizadas de Turquía. Ha participado en proyectos muy diversos, desde dramas intensos hasta comedias románticas, y ha explorado diferentes géneros, demostrando una versatilidad que le ha valido el reconocimiento de la crítica especializada y el aplauso entusiasta del público. Demet no se ha conformado con repetir fórmulas, ha buscado roles que la desafíen, que la permitan explorar las profundidades de sus personajes y que la impulsen a crecer como artista. Pero, ¿cómo impactó la ruptura en su vida personal y profesional? Es muy probable que, como cualquier persona que ha experimentado una relación significativa y una separación, necesitara su tiempo para sanar emocionalmente, para recuperarse de la decepción y para redirigir su energía hacia nuevas metas. Y es precisamente en esa redirección donde vemos el nuevo comienzo, la reinvención que se convierte en un motor de progreso. Demet ha continuado construyendo su carrera con una determinación férrea, ha mostrado una madurez profesional y personal notable, y ha sabido mantener un perfil, a mi parecer, muy elegante, discreto y enfocado exclusivamente en su trabajo y en su desarrollo artístico. Su elección de proyectos más complejos y su habilidad para transmitir emociones sutiles en pantalla la han posicionado como una figura indispensable en la industria. Lo realmente impactante aquí no es solo la ruptura en sí, sino como estos dos individuos, que estuvieron tan unidos en la pantalla y en la vida por un tiempo determinado, ahora navegan sus propios caminos, cada uno con sus éxitos, sus desafíos y sus propios planes de futuro. Y es ahí donde reside el verdadero mensaje que quiero transmitir hoy: la vida no se detiene por un corazón roto o por un final inesperado. Una relación, por muy importante, intensa o pública que haya sido, no define el futuro completo de una persona ni limita su potencial de crecimiento. Al contrario, a menudo los finales, por dolorosos que puedan ser en el momento, nos abren puertas que antes no veíamos, nos impulsan a conocernos mejor a nosotros mismos, a identificar nuestras fortalezas ocultas y a buscar aquello que realmente nos hace felices, tanto en lo profesional como en lo personal. Son esos momentos de transición los que nos fuerzan a mirar hacia adentro y a redefinir nuestro propio camino. Ahora, seamos honestos, las redes sociales y los foros de fans de la televisión turca no tardaron en llenarse de teorías conspirativas, especulaciones y hasta de deseos fervientes. Que si se reencontrarán algún día, que si uno está celoso del éxito del otro, que si fulano o mengano está ahora con el /ella, alimentando constantemente un ciclo de rumores y chismes. Y todo eso es parte del juego, es lo que hace que este mundo de la farándula sea tan entretenido, tan adictivo y a veces un poco loco. Sin embargo, más allá de las especulaciones y los titulares sensacionalistas, lo que yo veo, y lo que me parece verdaderamente digno de análisis y admiración, es crecimiento. Veo a Can Yaman, un actor con un carisma arrollador y una energía contagiosa, consolidando su marca personal a nivel global, explorando nuevas oportunidades creativas en mercados internacionales y demostrando que su talento va mucho más allá de un solo personaje o de una sola relación. Su proyección internacional es un ejemplo de cómo la perseverancia y la audacia pueden derribar barreras culturales y lingüísticas. Y veo a Demet Özdemir, una artista talentosa, con una sensibilidad especial para la actuación, que ha sabido labrarse su propio camino con determinación y elegancia, eligiendo proyectos que la desafían y que la hacen brillar con luz propia, sin depender de comparaciones ni de historias pasadas. Su enfoque en la calidad de su trabajo y en su desarrollo artístico es ejemplar. El impactante giro del que hablamos no es simplemente la ruptura en sí misma, sino la forma en que ambos han gestionado sus vidas después de ese punto de inflexión crucial. He mostrado con creces que incluso después de experiencias compartidas intensas y finales inesperados, es posible construir nuevos capítulos, escribir nuevas historias y prosperar individualmente. Han tomado esas experiencias, probablemente aprendiendo mucho de ellas sobre sí mismos y sobre la naturaleza de las relaciones en entornos de alta presión,
y las han utilizado como un trampolín para avanzar, para superarse y para seguir adelante con una mayor fortaleza y autoconocimiento. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Piensen en sus propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones que al principio parecían el fin del mundo? Un trabajo que perdimos y que nos sumió en la desesperación, una relación que terminó y que nos dejó con el corazón roto, un proyecto que no salió como esperábamos y que nos hizo cuestionar nuestras capacidades. Y sin embargo, cuántas de esas situaciones, vistas en retrospectiva, nos llevaron a descubrir nuevas pasiones que desconocíamos, a conocer gente increíble que se convirtió en pilares de nuestro apoyo, o a desarrollar fortalezas internas y habilidades que no sabíamos que teníamos. Es un ciclo natural e ineludible de la vida. Finales que dan paso a nuevos comienzos, pérdidas que abren espacio para nuevas adquisiciones, y desafíos que nos moldean en versiones más fuertes y sabias de nosotros mismos. Khan y Demet, en su propia esfera mediática, están viviendo una versión amplificada de este fenómeno universal. Son figuras públicas, sus vidas están bajo el escrutinio de millones de ojos, y sus nuevos comienzos son observados, analizados y comentados por todos, de forma positiva o negativa. Pero el mensaje subyacente que podemos extraer de sus trayectorias individuales es el mismo: la increíble capacidad humana de adaptación, la resiliencia frente a la adversidad y el poder transformador de la reinvención. Ambos han demostrado que, a pesar de las expectativas externas y de los finales que no se ajustan a los guiones de cuento de hadas, es posible trazar un camino propio y exitoso. Quizás el impacto más grande no fue la ruptura misma, sino la demostración palpable y contundente de que ambos son capaces de prosperar individualmente, de seguir adelante con sus carreras de forma independiente y de encontrar la felicidad y la realización en sus propios términos, sin depender de la validación externa ni de las fantasías del público. Es un recordatorio poderoso de que, aunque las historias de amor en la ficción nos encanten y nos inspiren, la vida real a menudo nos presenta tramas más complejas, más matizadas y, a la vez, mucho más inspiradoras cuando vemos a las personas superar los obstáculos, reinventarse ante las adversidades y trazar sus propios caminos hacia el éxito y la plenitud. La verdadera magia no está en la perfección de una relación, sino en la capacidad de un individuo para renacer y florecer después de un final. Así que, si bien el capítulo de Khan Yaman y Demet Özdemir como pareja en la vida real pudo haber cerrado de una manera que muchos no esperaban, el nuevo comienzo que ambos están viviendo, cada uno en su propio y brillante camino, es algo digno de admirar y de reflexionar. Han tomado ese giro impactante en sus vidas y, en lugar de quedarse estancados en el pasado o lamentarse por lo que pudo haber sido, lo han transformado en una oportunidad de crecimiento personal, de fortalecimiento profesional y de demostración de su fuerza individual y de su capacidad de resiliencia. Han convertido un posible punto final en un vibrante punto de partida. En resumen, hemos hablado de la química inicial entre Khan Yaman y Demet Özdemir que cautivó a millones, del impacto emocional de su ruptura en el público y, sobre todo, de cómo ambos, a pesar de las presiones y las expectativas, han sabido reinventarse y construir nuevos y exitosos comienzos en sus carreras individuales. Hemos visto cómo, a pesar de las especulaciones, los rumores y los finales inesperados que a veces nos presenta la vida, la rueda sigue girando y siempre ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, de crecimiento personal, de superación y de demostración de fortaleza interior. Sus historias son un recordatorio de que los finales no son definitivos, sino oportunidades disfrazadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante y, espero, revelador. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya parecido tan intrigante y reflexivo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto en el futuro, tal vez en una colaboración profesional que genere aún más expectación? ¿Cómo ven el futuro de sus carreras individuales? ¿Cuáles creen que serán sus próximos grandes éxitos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Son ustedes una parte esencial de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció valioso, no olviden darle a ese pulgar arriba que tanto nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en estas historias para que más gente se una a esta conversación y a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, análisis y reflexiones.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.